Que hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién es libre nuevamente? Gloria a Dios. Amén, amén. Oh, wow, la verdad que gracias por haber venido. De verdad que nos gozamos ver este pequeño recinto lleno. Gloria a Dios. ¿Quién ha venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén, amén. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, abra su mente, abra su corazón, para que pueda o podamos escuchar la voz de Dios el día de hoy. Tomen un bolígrafo, tomen esta tablita para que apunten los versículos, llévenselo para la casa, los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, también para que también apunten esos versículos y que, claro, obviamente con la palabra de Dios en la mano. Gracias a todos y cada uno de vosotros por estar aquí con nosotros. De verdad es muy grato saber de que la palabra de Dios se está llevando por intermedio de las redes sociales en el transcurso de la semana, en diferido. Hemos notado que muchas almas han escuchado la bendita palabra del Señor y nos gozamos porque el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, el día de hoy el Espíritu Santo nos convoca a que escuchemos la bendita palabra del Señor y la vamos a encontrar en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 hasta el versículo 8. Pongámonos de pie en honor a la palabra del Señor, con respeto. La palabra del Señor escrita está y dice así. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando comenzaron los hombres, escuchen bien, guarden esa palabra en su mente y en su corazón, porque de aquí el Señor nos va a desglosar un poco lo que sucedió y lo que está sucediendo, dicho por mi Señor Jesucristo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice la palabra del Señor: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos este humilde grupo, Señor. Adonai Jirá, el Señor proveerá, Padre Santo. Háblanos, Señor, con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor, el día de hoy. Que no sea yo, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a nuestro espíritu, Padre Celestial, para que sea el Espíritu Santo que nos convenza, Señor, de pecado. No soy yo, Padre Santo. Es tu Santo Espíritu convenciéndonos a todos y cada uno de nosotros que cargamos un pecado, Señor, y que no queremos deshacernos de él. Te pedimos, oh Padre Celestial, oración por todos los que estamos aquí, Señor, por los que no han venido, por aquellos que van a venir y vienen en camino, Padre Santo, tráelos con bien, oh Padre Celestial. Si hay alguno, Señor, que tiene una carga en su ser, Padre Santo, si tienen pecados, Padre Celestial, te pedimos, Padre Santo, que nos perdones todos y cada uno de nuestros malos pensamientos que hemos tenido en el transcurso de la semana, porque queremos estar involucros delante de ti para recibir este manjar el día de hoy, Padre Santo. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por este mundo que está en la debacle, Padre Santo. Te pedimos por todos los enfermos. Te pedimos oración por la señora Candelaria Martínez, Padre Celestial, allá en México, en Barranca Seca, que se encuentra hospitalizada, y pedimos por el estado de su salud y porque está muy delicado, Padre Santo. Te pedimos por todos y cada uno de los enfermos. Te pedimos por Rodrigo, Padre Celestial,
Esperamos que llegue, Señor. Sabemos por lo que está pasando en este momento, por todos los que tienen cáncer, Padre Santo, por todos los que necesitan de ti, oh Padre Celestial. Padre, te damos espacio a ti. Que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, hablándonos, Señor. Unge a tu siervo el día de hoy. Respalda este estudio bíblico, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Y llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Gloria a Dios. Amén. Ok, hermanos, Dios los bendiga. Tomen asiento. Hermanos, qué bueno, la verdad que me alegra mucho verlos. Gracias por venir. Yo sé que vienen desde muy lejos. Y pues sabemos que la hermana Daisy pues hoy no nos acompaña por motivos ajenos a su voluntad. Pero bueno, este mensaje va a llegar por intermedio de sus hijos, por intermedio de su esposo Jorge. Y el día de hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos va a hablar claramente de algo. Sabemos que mucha gente se burlan de nosotros, porque nosotros llevamos siempre el mismo mensaje. Quizás por allá coloquialmente nos dicen, ya viene este disco rayado. Pero sabemos que la palabra del Señor nos dice claramente que si tú fuiste llamado, que si de verdad fuiste llamado por el Señor, tú no te debes de cansar. No te debes de cansar. Aquí vemos, hermano, y vamos a desglosar la bendita palabra del Señor, como dice, como en los tiempos de Noé, como lo diría mi Señor Jesucristo en Mateo 24:37. Ya. ¿Por qué? Porque al principio vemos que Dios creó al hombre con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Dios le dijo a su creación, al hombre y a la mujer y a todo lo que estaba ahí, que ellos podían hacer lo que quisieran y comer de lo que quisieran. Lo único que Dios dijo, que no comieran del árbol, que era el del conocimiento del bien y del mal. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Génesis capítulo 2, vamos al capítulo 2, para que nos demos cuenta qué fue lo que nos dio, qué fue ese mandato que nos dio el Señor. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice el Señor, y mandó Jehová Dios, llámelo, en muchas versiones dice Hashem, Yahvé, llámelo, si tienes esa Biblia, ese es el nombre, llámelo como está ahí. Dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién dice amén? Amén. Son mandatos del Señor, hermanos. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Lamentablemente al ser humano no le gusta que le digan que no. No nos gusta en que nos diga que no. Empezando por cualquier cosa. Así va a enamorar a una mujer y te vas a por ella. Y yo siempre le he dicho a la gente, vaya siempre por el sí, porque el no lo tienes asegurado, pero a la gente no le gusta que le digan que no. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Al hombre no le gusta que le digan que no. Dios nos dio ese mandato desde el principio. ¿Por qué? Porque preferimos, lamentablemente, andar en contra de Dios. En contra de Dios. Y no nos gusta, hermano, cumplir la voluntad de Dios, sino la voluntad de nuestra carne. Lo que nosotros pensemos. Lo que me parezca a mí bien. Esa naturaleza carnal que siempre nos llama a hacer el mal. Sabiendo que el diablo siempre nos muestra el placer del pecado, pero no nos muestra la consecuencia del pecado. Y eso fue lo que hizo este hombre, este maligno, el diablo desde el principio. ¿Ya? Nos gusta gobernarnos a nosotros mismos y tomar decisiones sobre lo que creemos mejor para nosotros. Y lo que creemos que se ve bien, para nosotros es bien. Bien dice la palabra del Señor, Proverbios 14, versículo 12. ¿Ya? Porque aunque nos parezca correcto, hermano, lo que nosotros vemos que nos parece bien, es algo que verdaderamente nos conduce a la muerte espiritual. Porque como dice la palabra del Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerde que Adán no murió de insofacto, él duró más de casi 900 años. Él murió, pero él sí murió espiritualmente. Como estábamos nosotros anteriormente, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánto vemos en la calle gente que borrachos,
drogadictos que están muertos espiritualmente. Eso es lo que estamos viendo. Proverbios 14:12 dice, porque eso es lo que sucede. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién dice amén? Amén. Ahí donde, mejor dicho, el alcohólico, tú le dices a una, mira que eso te va a matar, pero no pasa nada, que ese es mi camino y yo lo veo bien. El drogadicto igual, el borracho. Y lo digo con sentido de propiedad, porque yo estuve ahí. O sea, yo no estoy juzgando a nadie. Yo simplemente le estoy, de la misma manera que Dios me sacó del pecado a mí y me di cuenta que eso era pecado, entonces Dios me trajo aquí, me sacó del mundo para que les lleve este mensaje a todos y cada uno de vosotros, para que entendamos eso, ¿ya? La palabra del Señor dice claramente, no nos debemos de cansar y debemos de ir en contra de aquellos que están llevando un evangelio tergiversado. Están cercenando la palabra del Señor y supuestamente se están vistiendo como ángeles de luz, llevando la palabra del Señor, pero de una forma que a ellos solamente les compete o es lo mejor para ellos. Dice la palabra del Señor, acabamos de decir, el camino al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Segunda de Corintios, capítulo 11, si me acompaña, hermano, si de verdad, como le digo nuevamente, si usted fue llamado por el Señor, tú no vienes a un estudio, tú no vas a una iglesia porque usted quiere. Siempre va a haber algo que te va a poner una piedra de tropiezo para que tú no vayas a escuchar la bendita palabra del Señor. Pero si Dios pone en tu corazón, ve allá, te vamos a dar palabra del Señor para que tú entiendas que este es el verdadero camino. Este es el verdadero camino. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino. Hermano, Él dijo, yo soy el camino. Lo demás son carreteras, freeways, llámenlo como para va toda la gente. Como dice coloquialmente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. ¿Ya? Pero por el camino estrecho, para allá no quiere ir nadie. Y ese es el camino. Y es mi Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Los demás todos son mentirosos. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Lo demás todo es muerte. Empezando por la muerte espiritual. Pero sigamos adelante. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra del Señor y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Nosotros debemos de seguir adelante, hermanos amados. Si de verdad, hermano, ha sido yo, porque yo he sido llamado por el Señor. Yo he sido llamado por el Señor. A mí no me llamó ni Julano, venga, hagamos esto. No, el Señor me llamó. Yo era un pecador de pecadores. Muchos de los que están aquí y de los que me escuchan en este momento saben qué clase de personaje era yo. Saben que, pero a pesar de lo que somos, nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Amén. ¿Ya? Y debemos de seguir adelante, hermanos. ¿Ya? Y voy a seguir porque hasta el último suspiro de mi vida. Porque de verdad, y lo puedo decir a bocajarro o a voz en cuello, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Si leemos ahí mismo en el capítulo que estamos de Corintios, capítulo 11, en el versículo 13 dice la palabra del Señor. Porque debemos callarle la boca a esta gente que está tergiversando el mensaje de Dios, el verdadero mensaje, a estos hombres que ya no les puede llamar, siervos de Dios. Son conferencistas, hermanos, motivadores, porque eso es lo que son. Eso es lo que son. Y en el versículo 13, ¿qué dice? Porque estos son falsos apóstoles. Hoy en día, hermano, han aparecido una cantidad de apóstoles, hermano, y se supone que el último apóstol, como lo dijo Pablo, como abortivo, fue Pablo, como abortivo, el último apóstol. También han salido un montón de profetas, y se supone que la palabra de Dios dice que el último profeta fue Juan el Bautista. No hay más. La palabra de Dios misma nos dice que Juan vio, cuando descendía la Jerusalén, la celestial, vio 12 tronos. Y en cada trono había el nombre de todos los apóstoles.
Y yo no sé dónde se van a sentar estos hombres que están saliendo ahora. A lo mejor llevarán su propia silla. Ya, pero por eso dice el versículo 13, sigamos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de mi Señor Jesucristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que así también, no es extraño si también sus ministros, los que estamos viendo ahora en las redes sociales, en las iglesias y todo esto, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y cuyo fin será conforme a sus propias obras. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, estamos viendo lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Sabemos que mi Señor Jesucristo pronto viene. Él lo anunció. Él lo anunció hace 2 días. Dice, hace 2 días, sí, porque para el Señor 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Él dijo, vengo en breve, vengo en breve. Él se fue hace 2 días. Él dijo que pronto iba a regresar. Y se fue allá a preparar mansión para nosotros. Dijo que cuando ya estuviese listo, vendría otra vez y nos tomaría a nosotros, nos arrebataría, porque Él dijo que donde Él está, Él quiere que nosotros estemos. ¿Quién dice amén? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y andamos como discos rayados. Noé, hermanos, como dice la palabra del Señor, Noé duró 120 años llevando la bendita palabra del Señor. No nos cansemos. Ya, desde el momento, hermano, y lo vamos a mirar de esa manera. Nosotros estamos haciendo, como dice la palabra del Señor, y han encontrado concupiscencias. Me di a la tarea de buscar, en la teología cristiana se llama concupiscencias, a sentir deseos, excesos no gratos a Dios. Y eso es lo que el hombre quiere. No quiere hacer la voluntad de Dios. Desde el principio le dijo, no coman de ese árbol. ¿Qué hicieron? Y mi Señor Jesucristo dice, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Vivir en santidad, vivir en fe, esperando la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo. Y no queremos hacerlo. Andamos siempre escuchando teologías. Se le puede llamar dogmas porque así es que se llaman, dogmas. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Y no me quiero adelantar, hermanos. Entremos directamente al estudio. Acompáñenme en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En este momento el Espíritu Santo nos va a hablar claramente, de qué se trata este estudio. Y ya lo empezamos, como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó como en los tiempos de Noé? ¿Por qué? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es el periódico, hermano, se puede llamar así el periódico, con las noticias que van a suceder mañana. Es tan seguro este libro, y no, la palabra de Dios nos lo dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a sacar unos ejemplos ilustrativos de la palabra del Señor, y ya la hemos traído hasta la saciedad, que son los eventos, mi Señor Jesucristo los llamaba alegorías. Nosotros vamos a sacar unos ejemplos ilustrativos para que entendamos. La única manera de entender la palabra del Señor es que tú te acojas a Dios, que te sometas a Dios. No hagas las cosas a tu modo. No te va a salir nada bien. Génesis capítulo 6, versículo 3. Entramos nuevamente en la palabra del Señor que estábamos leyendo. Dice la palabra de Dios que como en los tiempos de Noé, los días previos al diluvio, hermanos, son la primera ilustración clara de lo que está próximo a ocurrir en la tierra. Está próximo. El arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Dios está levantando hombres y mujeres, los está llenando del Espíritu Santo para llevar estos mensajes de salvación. Pastores, pastoras de sana doctrina, hermano, ya lamentablemente están en extinción. Se están acabando, lamentablemente. Todo el mundo se está adhiriendo
a lo que este señor allá en Roma está haciendo, uniendo el ecumenismo, como lo llaman así, reuniendo todas las religiones, todas las sectas satánicas, se metió todo el mundo. Pero los que somos de sana doctrina, lamentablemente, ya vemos muy pocos. Ya vemos muy pocos. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo a Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Si me acompañan a primera de Pedro, en el capítulo 3, vamos a notar, hermanos, que el amo de la creación concedió 120 años a esa generación de ese entonces. 120 años. ¿Qué pasó? Se burlaban de Noé. Se burlaban de Noé. La palabra de Dios misma lo dice y mucha gente dice que, y ya lo hemos hablado hasta la saciedad, no, pero es que Noé como que no le dijo a nadie. Sí, mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Pero no nos adelantemos. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo, y aquí va a haber una palabra muy hermosa, paciencia. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, dice Pedro, en la cual pocas personas, es decir, 9, 8. Es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Quién dice amén? Amén. A nosotros nos llama la atención, hermano, ¿dónde estaban los niños de esa época? ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde está la demás gente? Se supone que siempre dice, no, es que mi hija es un ángel de Dios. Entonces, ¿dónde estaban los niños? Y si estamos hablando de ese entonces, hermano, ¿qué pasará con nuestros niños hoy en día? No me quiero adelantar. ¿Qué va a pasar con nuestros niños hoy en día? Que ya básicamente desde la escuela le están abriendo los ojos a nuestros hijos. Básicamente le están dando a comer de ese árbol prohibido. ¿Ya? Génesis capítulo 6, sigamos en el capítulo 6, hermano. Vamos a mirar que este pasaje no quiere decir además algo muy importante. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Me daba la tarea de muchas cosas lleno del Espíritu Santo, obviamente, y estamos mirando en todas las fuentes judías explican que el rey del universo, al ver tanta maldad cometida por los humanos, hermanos, tenía una profunda lucha interior y debatía continuamente dentro de sí. Debatía continuamente dentro de sí si en destruir o perdonar a la humanidad. Yo me imagino cómo estará Dios en este momento. Me imagino. Y estamos hablando de la paciencia de Dios. Y si en ese entonces, hermano, él debatía si el perdonar o destruir a la humanidad, que realizaba en ese entonces una serie inalcanzable de calamidades en la tierra, finalmente el Señor, ¿qué pasó? Después de mucho meditar, el Señor, y él tomó una decisión, y fatal. Dijo, ya no puedo seguir esperando, o mejor dicho, una espera insulsa y eterna de un arrepentimiento que nunca iba a llegar. Y si eso pasó en ese entonces, hermano, Dios, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera de la humanidad de hoy en día? Mejor dicho, esa generación de ese entonces es un jardín de niños comparada con esta generación de hoy en día. Y si el Señor hizo todo eso, como dice capítulo 6, versículos 5 y 8, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Un saludo, hermano Beto, Dios le bendiga. Y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, pongan atención, y que todo designio de los pensamientos, escuchen bien esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero dice la palabra del Señor en el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Un hombre. Aquí habemos muchos, hermanos. Si seguimos adelante,
con un corazón, con una mente involucra delante del Señor, el Señor va a hallar esa gracia delante de esos ojos preciosos que Él tiene, hermanos. Génesis capítulo 9. El Señor no solo le dolió en su corazón, hermano, sino que se irritó. Ya me imagino cómo estará el Señor allá. Y de verdad yo me arrepiento de muchas cosas. Yo me arrepiento de muchas cosas. Y una de las cosas fatales, y lo digo, hermano, yo no estoy señalando a nadie. No estoy señalando ni a un homosexual, no estoy señalando a un sicario, no estoy señalando a un ladrón, no estoy señalando, porque yo salí de allá gracias al Señor. El Señor me sacó de allá. Tanto así que una vez osé agarrar un arma de fuego y disparar 2 veces hacia arriba, disparándole a Dios. Y me avergüenzo todo eso. ¿Qué diría el Señor? Ay, ¿y este qué? Mira, un pequeño rayito y ¡pah! Ahí me fumiga. Pero el Señor tenía un propósito para conmigo y lo tiene para contigo. Lo tiene para contigo. ¿Ya? Y el Señor, hermano, el Señor, Él se irritó. Esos días fueron, me imagino, del diluvio, fueron de mucha maldad en la tierra y de no haber hallado Noé el favor de Dios. Debido a su justicia, de verdad que hoy no existirían los seres humanos si no fuera por Noé. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé y de los que estamos aquí. Somos generación de él. Somos generación de él, pero tenemos que ver cómo andaba Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. ¿Quién dice amén? En sus generaciones con Dios caminó Noé. Hermano, en el Midrash está escrito en el Rat 30, dice, porque al ver el mal ajeno, dice, Noé era un varón justo, porque al ver el mal ajeno reaccionaba con dolor y no con indiferencia. Hay muchos libros que hablan en la misma palabra del Señor, en la Torá, en el Corán, pero entonces hay que irnos a la verdadera palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y seguimos en el 9. Dice la palabra del Señor, qué hermoso que Dios hable de nosotros de esta manera como habla de Noé. Él era un hombre valiente para enfrentar la maldad. No es fácil enfrentar la maldad. De los que quieren hacernos daño sin motivo alguno. Sin motivo alguno. Se burlan de nosotros, que porque llevamos la bendita palabra del Señor. Pero yo me vanaglorío en eso. ¿Por qué? Porque mi Señor dijo, esté tranquilo, no importa que se burlen de ti. Sigue llevando la palabra del Señor, no calles. Entonces nosotros, este hombre, al igual que Noé, que era un hombre humilde ante todo, empezando con Dios, era humilde delante de él, ya cuando la palabra de Dios lo llama perfecto. Leamos nuevamente Génesis 6, capítulo 9, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Okay. Dios estaba irritado. ¿Y qué dijo? De tanto deliberar, dijo, no, este hombre lo voy a llamar Noé, venga, tengo un proyecto. Necesito que te pongas a hacer un arca. No importa lo que te digan, tranquilo. Yo sé que vas a necesitar mucha madera, vas a necesitar de todo, pero esté tranquilo. Si el Señor te llama, así estés sin trabajo, cuando el Señor te llama, Él paga. Él pone todo a nuestro alrededor. Él pone todo. Solamente tenemos que ser justos delante del Señor y ser perfectos delante del Señor. Esto es precisamente la clave, hermanos. Esto es precisamente la clave para ser salvos. Mire qué fácil es. No necesitamos de ir a comprar un edificio, montar una iglesia, como hemos escuchado muchos por ahí. Es que me quiero montar una iglesia como si estuviera montándose un burdel o una tienda, qué sé yo. Porque hemos escuchado lamentablemente esos comentarios. No, es fácil ser justo delante del Señor. Mateo 24. Es facilito, solamente andar con Dios. Es fácil andar con Dios, serle fiel a Dios. Pase lo que pase y venga lo que venga. Soy cristiano. ¡Ay! Llegó el virus. ¡Qué miedo!
Me quedé sin trabajo, Señor, ¿qué hago? Empezamos a deleitar nosotros mismos y no confiamos en el Señor. Nosotros tenemos que confiar, andar con el Señor. ¿Ya? Mucha gente ha tenido revelaciones últimamente. Mucha gente ha tenido revelaciones. He escuchado también de Hugo, que nos habló del tema, de que hemos visto el arrebatamiento de la iglesia. Dios nos lo ha mostrado. Y yo sé que en algún momento nosotros, como el hermano Mariano, tuvimos esa revelación de que ya, cuando en el tiempo que estaba con cáncer, yo vi que iba subiendo por una montañita y mi cuerpo se iba transformando y allá al fondo era bonito, pero el Señor me devolvió. Y hemos visto todas esas cosas hermosas y hemos visto también que muchas personas han recibido esa revelación del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer énfasis en eso, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y este Señor, déjeme decirle porque hay que decirlo, alguien tiene que decírselo. Este Señor que está allá en el Vaticano no es representante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él no es el vicario de Cristo. El vicario de mi Señor Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice? Amén. Hay que decirlo claramente. Así se enfada, mucha gente se enfada. Pero Dios nos trajo aquí a llevar la bendita palabra del Señor como es. Como es. Y lamentablemente, como veníamos diciendo, hermano, hemos tenido revelaciones de que ha llegado el arrebatamiento de la iglesia y muchos se han quedado atrás. Yo no me quiero quedar. Y no digo que ya estoy listo para irme, pero sigo peleando esa batalla. Sigo peleando esa batalla. ¿Por qué? Porque quiero, como dice el apóstol, asir de esa promesa que Dios nos dio a nosotros. No solo a él y a mí, a todos. ¿Ya? Y sigamos adelante. Y hemos visto de estos hombres que han comentado, ya, que ni siquiera los pastores se han podido ir de las iglesias en el día del arrebatamiento de la iglesia. Estos motivadores, estos precursores del mal en iglesias. Y han contado y hemos visto revelaciones de que el arrebatamiento y se han quedado iglesias llenas, incluso los pastores. ¿Y qué ha pasado? Hemos visto en esas revelaciones que los mismos hermanos de la iglesia, hermanitos, van y se cargan a su pastor. Van y los matan, queman sus propias iglesias. Iglesias donde por mucho tiempo han sido cobijados por esa iglesia. Porque ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque están metidos en las iglesias, pero están cargados de pecados. Tibios que no saben qué hacer con esa tibieza, hermano. Y ese será el primer castigo de aquellos que nos quedemos. Y yo me meto ahí. El arrebatamiento de la iglesia, hermano, el diluvio, en el diluvio, los días previos al arrebatamiento serían, como dijo mi Señor Jesucristo. Él lo dijo que serían parecidos a los días de Noé. Capítulo 24, versículos 37 y 39. Palabras de mi Señor Jesucristo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y andando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron, o sea que Noé sí les predicó, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Dice la palabra del Señor que este evangelio se iba a llevar hasta lo último de la tierra, hasta el rincón más recóndito de la tierra, porque será testimonio para todos, para que cuando venga mi Señor Jesucristo nadie tenga excusa de que es que no recibió el mensaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve hoy en día? Fiestas, glotonería, diversión. Todo esto lo que está sucediendo, lo estamos viendo. Un anhelo por lo material. Un anhelo por lo material. Es bueno tener las cosas, sí. Buen trabajo, casita, no tener deudas, unas buenas zapatillas, un buen reloj, una buena cadena. Pero hermano, eso no lo es todo. Pero estamos viendo eso, un amor, un anhelo por lo material, por lo pasajero, un rechazo deliberado a Dios y más de su palabra. Y esas eran las características de aquellos perversos en aquel tiempo.
De la misma manera que escribió Mateo, Lucas escribe en el capítulo 17, versículos 26 y 27, dice, y como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Quién dicen amén? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? Hoy en día, lamentablemente, muchas personas, y eso lo ven hasta los famosos y todo eso, no se casan una vez, sino 2, 3 veces, 4 veces, y ya porque hay niños acá. Pero ya hay muchas personas se divorcian de su esposa y pues ya se dan cuenta que es que por ahí no iban los tiros, sino que va por el otro lado. Ya hay niños acá y pues no queremos entrar en ese tema. Pero como dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 22, acompáñenme ahí, hermanos, en el versículo 12 y vamos a leerlo hasta el 14. Dice la palabra del Señor: por tanto el Señor, el Dios de los ejércitos, llamó a este día a llanto y a lamentaciones, a raparse en el cabello y a vestir de luto. He aquí gozo y alegría, dice, mire, he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Adonai de los ejércitos, que este pecado, dice la palabra del Señor, versículo, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, el Dios de los ejércitos. Amén. Hermano, pongamos atención y sigamos en Génesis capítulo 6. Hermano, la violencia, la anarquía total. En ese entonces, la vida del ser humano no valía absolutamente nada, hermano. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Asesinar sin pudor y sin remordimiento era el pan de cada día. Como ocurre hoy en día delante de nuestros propios ojos. Asesinar se ha convertido en un deporte nacional, en un deporte mundial. Y justifican lo injustificable. Guerra, rumores de guerra, murieron 200 soldados, murieron... Y lo más triste, lo hemos visto, que los más perjudicados es la gente civil. Los civiles, niños, ancianos, quedándose sin nada, hermano. Violencia, crímenes, secuestros, asaltos, robos, delincuencia de toda índole, es lo que estamos viendo hoy en día. Esa gente en el diluvio, hemos dicho, era un jardín de niños comparado con lo que hay ahora, hermanos. Desobediencia a los padres, parricidios, es lo que estamos viendo. Abortos. Estaba mirando esa estadística de abortos que hay, hermano. Es lamentable, hermano. Lamentable lo que está sucediendo. Eutanasia. Y ahora lo llaman suicidio asistido. Y ya varios países pues ya lo han firmado y pues eso es normal. Eso es lo que marca lo que hoy en día la sociedad, porque ya no se le puede llamar sociedad de hoy en día, la sociedad que hay hoy en día, como vemos que esa violencia que hay hoy en día, hermano, es la más grande que ha sucedido en toda la humanidad, en todo tiempo. Génesis capítulo 6, versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Quién dice amén? Amén. Eso es lo que estamos viendo. Hermano, y si Dios destruyó a esa gente, sabiendo que eran mejores que nosotros, si Dios no cumple esto, mejor dicho, le va a quedar mal a esa gente. Génesis capítulo 13, sigamos ahí en el versículo, capítulo 6, versículo 13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Lo llamó, le dije, mire que tengo un proyecto, pero necesito que tú me ayudes. Y hoy en día, hermanos, Dios está levantando hombres y mujeres. Y Dios nos está llenando del Espíritu Santo y nos está dando y nos está diciendo qué hacer.
Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden, no solamente enseñando, no, a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, que están escritas aquí. Dice Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? La gente dice, la madre naturaleza está en contra de nosotros. Terremotos, sendas pelototas de granizo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y la gente dice que es la madre naturaleza. Y mi Señor aquí dice, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, he aquí yo los destruiré con la misma tierra. No es la madre tierra, es Dios el que está moviendo todo esto. Dios ya está cansado, está irritado. Pero deja venir todas estas cosas, porque Él tiene su tiempo, pero la gente, básicamente, como lo decimos coloquialmente en España, no hacemos sino tocarle las narices a Dios, tocarle las orejas, como lo que hicieron en Río de Janeiro. Y Dios inmediatamente dijo, no, ya sabemos qué fue lo que sucedió ahí, hermanos. Hoy en día, la policía, hermanos, las autoridades son cada vez más impotentes ante la violencia y el desarrollo de la delincuencia organizada. Lo estamos viendo. La policía ya no sabe qué hacer. Incluso, hermanos, lamentablemente, y hemos visto, no todos, hemos visto que la misma policía le está entrando al fuego a la delincuencia. Y ya podemos ver, y digo que son muchos, no todos, los policías, y alcaldes y presidentes y todo esto, ya hoy en día ya lo vemos que están salpicados de esa delincuencia organizada. ¿Por qué? Por dinero. Porque la raíz de todos los males es el dinero. Y por culpa del dinero muchos han entrado y han recibido muchos dolores. Hermano, todo resulta inútil hoy en día. Las cárceles ya no dan abasto. Incluso este señor de El Salvador, tremenda cárcel que hizo, y no da abasto. No da abasto. Y este señor de Colombia dije, no, pues, este ya está midiendo este se robó una gallinita, suélteme, es una gallina, ¿qué más da una gallina? Y el de aquí, cualquiera puede ir a robar, pero que no se pase más de $1,000. O sea, si se pasa más de 1,000 le dan cárcel, pero si se roba menos de $1,000, pues no pasa nada. Mira hasta dónde hemos llegado, hermanos. En definitiva, hermano, el mundo colapsado. Y a eso nos llama el Espíritu Santo del Señor el día de hoy. Porque mi Señor Jesucristo dijo que la venida del Señor iba a ser como los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 12. Aquí el que miró fue Dios. Y dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. No me quiero adelantar, hermano, pero lamentablemente hasta la misma perversión del hombre ha hecho corromper hasta los propios animales. Hay niños aquí. Ustedes ya me entienden, me imagino que los que están acá también me entienden de qué hablamos. Utilizando a los propios animales con esa inmoralidad sexual que hay hoy en día, ese desenfreno moral que hay hoy en día, hermanos. Vicios, el incremento de la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de pornografía, inmundicia, como el vicio del alcohol, la drogadicción. Y era típico en los tiempos de Noé. Eso era típico en los tiempos de Noé, esa búsqueda insaciable del placer sexual que destruyó a esa gente y está destruyendo a la gente de hoy en día. Y como lo digo, hay niños. Pero hermano, todo tiene, el diablo te muestra lo bueno del pecado, el placer del pecado, pero no te muestra las consecuencias del pecado. Pero la palabra del Señor sí nos muestra eso. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1,
donde nos vamos a dar cuenta que el Señor sí está tomando carta en el asunto y no es desde ahora, desde mucho antes, desde mucho antes. Dice la palabra del Señor, y hablando de una enfermedad, hermanos, y yo como tanatólogo, como técnico y sector de cadáveres, he trabajado con varias pandemias, por decirlo así, empezando desde el SIDA, desde el ébola, la gripe aviar. Me tuvo que trabajar incluso con el COVID. Y ya saben en qué trabajo. Yo trabajo con muertos. Pero el SIDA, hermano, el SIDA básicamente ha matado mucha gente. Incluso el 60% en el África está infectado de SIDA. ¿Y qué es lo que pasa qué fue lo que pasó? Los que conocieron bien el tema de este virus que llegó últimamente, que también estaba correlacionado con el SIDA. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículo 26 hasta el 27, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, que es el lesbianismo. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. Me gustaría que guarden esa palabra y la busquen en el diccionario para que se den cuenta que hay niños. Ya. En sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, que es el homosexualismo, y recibieron en sí mismos, dice, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué recibieron? El SIDA. Eso es lo que ha recibido. Levítico, versículo 18, que son mandatos de Dios, pero nosotros queremos ir en contra de lo que Dios manda. Dios dijo, no coman de eso. Ahí llegó Eva y agarró y luego le dio un pedacito a Adán y ya conocemos la historia. Y de ahí se desencadenó un montón. Levítico capítulo 18. A tal grado, hermanos, llega la indecencia que hoy existen países que han legalizado, y ya lo hemos hablado, han legalizado el matrimonio homosexual. Y cada año estos rebeldes, hermano, y como le digo, yo no estoy juzgando a nadie. Porque déjeme decirle que yo anduve por esos lados. Pero Dios me sacó de aquí, de allá, me sacó de allá. Y hoy en día, a través de este humilde siervo, les está llevando este mensaje para que no lo vuelvan a hacer, para que no lo hagan, que vengan a los caminos del Señor, hermanos. Y vemos que estos rebeldes cada año celebran, hermano, así abiertamente las fiestas del orgullo, este orgullo de ellos, en muchas plazas, desafiando por completo a Dios. Desafiando por completo a Dios. Una bandera como estandarte, creyendo, o sea, burlándose de Dios, porque Dios puso el arco iris como señal entre Dios y los hombres. Pero si ustedes miran abiertamente esa bandera tiene 6 colores. No alcanza a llegar. Cosas divinas. El arco iris tiene 7 colores. Y la bandera que ellos cargan es de 6. Ya sabemos por dónde van los tiros. Dice la palabra del Señor, Levítico, capítulo 18, versículos 22 y 23. Tajantemente dice el Señor: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, es perversión, dice la palabra del Señor. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Quién dice amén? Amén. Mano, yo no estoy inventando esto. Y como te digo, yo anduve por esos lados. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, de la misma manera que tiene misericordia de usted. Y lo va a hacer. Primera de Corintios capítulo 6 y 9. Hasta tal grado han llegado que han fundado iglesias, y estos versículos de esas Biblias que ellos cargan los sacaron tajantemente porque pues esto no les conviene a ellos, no. Pero dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Escuche, si tú estás en esta lista, ojo, el arrebatamiento de la iglesia pronto va a sonar una trompeta y los muertos en mi Señor Jesucristo van a resucitar. Y nosotros los que estemos listos vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados.
Dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Hoy en día nosotros les llevamos la palabra del Señor a muchas personas. Y no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque es que a mí me enseñó mi mamá, mi abuela le enseñó a mi mamá, y entonces yo voy por ahí porque es que eso fue lo que nos enseñaron. Y como le digo, hermano, yo no estoy señalando a nadie. Dios nos dio libre albedrío y podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida. Pero, hermano, a nuestros niños, déjenlos quietos. Déjenlos quietos. ¿Por qué? Porque lo que usted le va a enseñar, o lo que usted le está enseñando a los niños, eso lo va a llevar a la hecatombe, lo va a llevar por el camino de perdición. Muchos están en esos caminos, unos porque han sido abusados, pero hay otros porque sí, porque el mundo hay que este lo hace y yo también lo hago. Pero no vamos a entrar en eso, hermanos. Usted puede buscar en muchos libros, en la palabra del Señor y muchas versiones, pero también puede buscar, como lo busqué yo en el Midrash judío, donde dice el Midrash, la generación del diluvio, y mira lo que está sucediendo, y esto lo escribieron en el Midrash, dice, abro comillas, la generación del diluvio no fue borrada del planeta, sino hasta que se compusieron canciones de boda, de amor, en honor a otro varón y de las bestias que estamos viendo hoy en día. El Señor ya está, mejor dicho, airado con esta generación de hoy en día. Vámonos a capítulo, esto ya lo leímos. Esa intervención maligna, hermanos, de lo que está sucediendo hoy en día, si se puede decir de esta manera, hermanos, ya le hemos tocado la nariz al Señor. Dios está airado. Pero Dios quiere que vengas al arrepentimiento. Ese es el momento. Podemos quedarnos todo el día hablando de Noé. Y si más adelante Dios nos da la oportunidad de hablar como en los tiempos de Lot, porque también lo dijo mi Señor Jesucristo, que iba a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Vemos, hermano, que Noé fue un hombre honesto. Vemos que Noé fue un hombre honesto. Él se puso a trabajar para el Señor, se puso a hacer esa arca, obedeció la voz de Dios. Lo que debemos de hacer hoy en día nosotros, obedecer la voz del Señor. Gracias a él, toda familia se salvó. La salvación, sin embargo, vino con el trabajo, porque si no hay madera, no se había hecho esa arca. Y nosotros tenemos que tener esas ganas, esos deseos de trabajar. Nosotros tenemos esto, nosotros tenemos la antorcha. Esta antorcha tenemos que llevarla, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra del Señor. Tenemos que venir al Señor. Muchos se burlaron de Noé, eso sí seguro, y sus palabras, hermano, en ese entonces continuaron de una forma pecaminosa. Y nosotros andamos en el mundo, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Seamos, como decimos nosotros en Colombia, berracos. No nos dé vergüenza, no nos dé vergüenza llevar la bendita palabra del Señor. Y si tú, hermano, como estábamos escuchando un varón de allá de Venezuela, que es muy conocido, Ricardo Montaner, que hizo quedar mal a un hombre que estaba cantando una canción de Dios, una alabanza, y en ese concurso él se arrodilló y como que el hombre le dice, es que esto no lo tienes que hacer tú aquí, y se supone que este señor es cristiano, pero no andamos en nuestros propios deleites, en nuestras propias concupiscencias, hermanos. Y así es como dice el Señor, que esto va a ser como los tiempos de Noé. Pero esto es fácil, tú puedes venir a los caminos del Señor. Y si, hermano, si el Señor
Si el Señor le dio 120 años a esa generación, déjeme decirle, hermano, que a nosotros nos dio menos. A nosotros nos dio menos. Estoy buscando el versículo, no lo encuentro. A ver si alguien me ayuda. Ok. A nosotros nos dio menos. Recuerden, hermano, lo que dice la palabra del Señor, que Él dijo que de la higuera aprender la parábola. Que cuando el verano, que cuando la higuera reverdezca, saber que el verano está cerca. ¿La higuera quién es? Israel. La higuera nació, reverdeció en el año de 1948. 1948. 14 de marzo para ser más exacto. Y el Señor dijo que después de eso, esa generación iba a ver todo lo que está aconteciendo, todo lo que le dijo a Juan. Todo lo que le dijo a Juan. Y a nosotros nos dio menos. A ellos les dio 120 años y a nosotros nos dio 70. Salmo, capítulo 90, versículo 10. Salmo 90, capítulo 10 dice. Vámonos hasta allá. Salmo 90, capítulo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Porque esto lo profetizó. David también fue profeta. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 con todo, su fuerza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién dice amén? Amén. El arrebatamiento aquí se ve. Son 70 años. Fue en 1948. Haga cuentas. ¿Cuánto le queda a esta generación? ¿Cuánto le queda a esta generación? Dice la palabra del Señor que si no estamos bien con el Señor, Dios nos va a acusar delante del Señor. Él nos va a negar delante del Señor. Porque hay muchas cosas que estamos haciendo nosotros hoy en día y ante eso me da tristezas con los niños y por eso no quiero ser abiertamente con esto. Pero dejemos que la palabra del Señor nos hable de esto. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, donde la palabra del Señor nos dice claramente. Dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ya le estamos tocando la nariz al Señor. Dice, los ojos altivos, si usted puede seguir leyendo, ese proverbio, ese proverbio en el capítulo 6, dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Muchos niños están muriendo antes de nacer. Antes de nacer. Si usted cree, hermano o hermana, que si usted ha cometido este delito, mujeres que Dios le ha dado eso maravilloso de poder tener un bebé. Mire lo que está sucediendo hoy en día. Y dice la palabra del Señor, las manos derramadoras de la sangre inocente. Nosotros debemos de estar preparados, hermano. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros tenemos que estar listos. Pero tenemos que ser un poquito como Noé. Siquiera intentémoslo. Es muy difícil ser perfecto delante de Dios. Pero intentémoslo, hermano. Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. Dice la palabra del Señor. Porque esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor, porque como un lazo vendrá, eso es como un latigazo, va a ser rápido, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Es decisión suya, hermano. Es decisión suya. ¿Lo tomas o lo dejas? Nosotros enviamos todos los días. Saida, Dios la bendiga. Estamos enviando todos los días un mensaje. El desayuno espiritual de todos los días. Un devocional. Todos los santos días y cada 8 días nos reunimos
todo este grupo hermoso que hay aquí. Adonai Jirá, el Señor proveerá, quiere decir, para seguir llevando la bendita palabra del Señor. Tú tienes dos opciones: recibir el mensaje o laquearnos, bloquearnos ahí en el sistema. Tú eres el que pierdes. Nosotros solamente somos los mensajeros. Yo no te voy a convencer de pecado. Lo único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Nadie más. Porque, hermanos, si tú crees que eres bueno, que porque por obras te vas a salvar, no. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero tú sí puedes venir y confiesas tus pecados, hermano. No importa lo que hayas hecho. Si has robado, si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres un sicario. El demonio te va a decir, no, con todos los pecados, Dios que te va a perdonar, ni vayas por allá, vas a perder el tiempo. No, hermano, ven. Solamente confiesa los pecados a Dios, no a otro hombre más pecador que tú. Confiésalos a Dios. Dice la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién dice amén? Amén. De toda maldad. No importa los pecados que hayas cometido. Pero Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Hermano, pecado es pecado. El Señor, como lo hemos dicho hasta la saciedad, el Señor no tiene un pecadómetro allá. No como cuando te agarra un policía en la calle y entonces él te sopla aquí y entonces vamos a mirar qué grado de alcoholismo tienes en tu cuerpo. No, pecado es pecado. Pero algo es bien cierto, hermano, que el pecado, el alma dice, el alma que pecare, de cierto morirá. No es una opción. El que peca muere. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Con que peques, tú mueres. No vas a morir ipso facto. O de pronto sí. Si tú vas a robar un banco, primero estás muriendo espiritualmente. Y si te va muy mal, un policía te va a matar. O de pronto te vas con el botín y llega otro choro en la esquina y roba, ese ladrón roba al ladrón. Y ese sí va a tener perdón, tú no. Es que es el viejo adagio, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y dice, para que estemos tranquilos. Pero sigamos adelante con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Dice, el hijo no llevará el pecado de su padre. Dios nos dio libre albedrío. Y la salvación es personal. Nosotros podemos llevarle la palabra del Señor a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos. Y hacen caso omiso a la palabra del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ir donde el Señor y pues ya le presentamos a Dios, a nuestra familia. Entonces, como no quieren hacer caso, entonces dé la espalda al Señor, aquí le presento a mi familia porque no quieren escuchar. Pero no te vengas abajo por eso. Mucha gente no se quiere hacer bautizar porque ¿qué dice? Porque es que qué dirá la familia o qué dirán mis amigos. Mucha gente entrega el corazón a mi Señor Jesucristo, pero no quiere seguir los pasos del Mesías. Pero aquí dice la palabra del Señor. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Dice la palabra del Señor. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quién dice amén? Amén. Así de fácil. Yo no puedo hacer nada, yo orar por ti. Pero sí llevarle la palabra del Señor para que tú vengas y te pongas a cuentas con el Señor. Porque, hermano, si estás pecando, hermano, es facilito. Tienes una paga. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 23. Así de fácil, claro. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Mahoma, no. ¿Sí? En María. No.
Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén? Tengamos en cuenta eso, hermanos. Es que hagan cuentas. Hagan cuenta. Y no es porque yo me lo inventé, es porque está escrito. Desde que la higuera reverdeció, ya han pasado más de 70 años. Y lo acabamos de mirar. 70 y en lo más robusto 80. O sea que nos va a dar 10 años de más. Dios, mire la paciencia de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que vengamos al arrepentimiento. Y para que el Señor nos dé respaldo bíblico, vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 32 y 35. Donde la misma palabra, la palabra ¿quién es? Mi Señor Jesucristo. Amén. Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es la palabra, mi Amén. Señor Jesucristo. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas, 1948, cuente desde allá hasta acá. Cuando de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca, dice la palabra del Señor. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Mire que le dijo al Señor a la luz del diluvio, 120 años. No creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entienda eso, que todo esto va a acontecer. Dice, versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién dice amén? Amén. Entienda esto, hermanos. Entiéndalo, es claro. Es gratis, no necesitas de pagar, hermanos. Mi Señor Jesucristo ya pagó por nosotros en esa cruz. Y le doy gracias a Dios y seguimos adelante llevando la palabra del Señor. Nosotros hermanos, nosotros no somos obreros fraudulentos. Somos siervos de Dios, totalmente, siervos de Dios. Nosotros no trabajamos para el Señor. Nosotros somos siervos de Dios. Y no tengo cómo pagarle al Señor todo lo que el Señor ha hecho por mí. Y me imagino que ustedes también pueden decirlo. Amén. Ustedes no tienen cómo pagarle lo que Dios ha hecho por ustedes, por todos y cada uno de nosotros. Sigamos adelante. No como obreros fraudulentos. Y si usted llega a un sitio, hermano, donde le está escuchando a estos conferencistas, estos motivadores, hermano, salga de allá corriendo, hermanos. Esto no es por obras. Sí hay que hacerlas, sí. Y yo a muchos le digo, y le doy gracias al Señor por haber sacado un poco de su valioso tiempo. No para mí, no para escucharme a mí, sino para recibir la palabra del Señor. Amén. Porque eso es como si estuvieras diezmando tú mismo. Diezmando. Porque lo más precioso que nosotros tenemos en este momento es el tiempo. Tanto que el tiempo no lo pagan. No sé cuánto ganarás por horas. No lo pagan. O sea que entonces, diezmen el tiempo a Dios. Eso es lo más importante. Como le digo, yo no soy un obrero fraudulento, soy un siervo de Dios. Y voy a seguirlo haciendo hasta el último instante de mi vida. Hasta el último instante de mi vida. Recuerden, hermano, que las profecías una a una se están cumpliendo. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 24. Acompáñenme al capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice, he aquí, y escúchenlo bien y adéntrense a este relato que la misma palabra nos está diciendo para que nos demos cuenta si está ocurriendo actualmente o no. Dice la palabra del Señor. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Para aquellos que dicen que es que la madre naturaleza se alborotó. No, dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Cómo estamos viendo las fronteras hoy en día? Y hace esparcir a sus moradores. Dice, y sucederá así como al pueblo, también como al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada y a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta
o al que toma prestado, como al que da logro o al que recibe, como al que regala, dice la palabra del Señor, o al que recibe. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Lo estamos viendo o no? Profecías de Isaías. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Entienda eso. Es que no fue Iván. Dice, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dice la palabra del Señor. Profecía ya cumplida. Dice, se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Lamentablemente este país también ya enfermó. Y la tierra se contaminó bajo los moradores porque traspasaron sus leyes. ¿Lo estamos viendo o no? Todos los países van en contra de las leyes de Dios y las han traspasado, las han tergiversado y van en contra de él. Pero eso sí, los que andamos delante del Señor, llevando la bendita palabra del Señor como es, van en contra de nosotros. Y nos quieren aplastar. Nos quieren aplastar. Y no me quiero meter en política. Ni quiero justificar cosas que hacen los demás. Pero también tenemos que ser sensatos con lo que está sucediendo. Con este señor de Putin. Putin no quiere que ingrese todo lo malo que está haciendo Occidente allá. Empezando con todo esto que estamos hablando. La perversión que hay. Putin no lo quiere que esté allá. ¿Y qué es lo que le está sucediendo a este hombre? Bueno, todo el mundo va contra él. Lo mismo pasó con el presidente Donald Trump. Lo quieren aplastar, lo quieren matar y ya políticamente. Y muchos pastores de sana doctrina, que ya habemos muy pocos, nos quieren aplastar. Nos quieren castrar la lengua. ¿Por qué? Porque estamos llevando la palabra del Señor como es. Con respaldo bíblico. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo los moradores porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho, ya no hay derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. Yo no estoy mintiendo, la palabra de Dios tampoco miente. Por esta causa la maldición consumió la tierra, no la madre tierra. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Lo estoy diciendo yo? No, la palabra de Dios ha hablado, hermano. La palabra del Señor ha hablado. Y eso lo tenemos que entender claramente. Por eso la palabra del Señor, hermano, si tú has sido llamado por el Señor, sigue llevando la palabra del Señor, no calles. Esto es respaldo bíblico. Yo no me lo estoy inventando. Dios me puso aquí, no yo, ni me llamó mi compadre, ni nada. No, Dios me llamó a llevar la palabra del Señor. Yo ya estaba muerto en mis delitos y pecados, y no solamente eso. El médico me dijo hace 10 años, me dijo, en 33 días te vas a morir. Pero Dios dijo otra cosa, no te vas a morir todavía, ni creas. Y aquí estoy, trabajando para Él. Segunda de Timoteo capítulo 4. Porque esto es con respaldo bíblico, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Y mire tan hermoso que te dice, ¿no? Te dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Recuerden que mi Señor Jesucristo va a reinar 1000 años. La palabra de Dios misma dice, y lo acabamos de decir, que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Quizás mi Señor Jesucristo o va a reinar 1000 años o va a reinar un solo día. No lo sabemos. Pero dice la palabra del Señor, te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. A eso nos llamó el Señor, porque vendrá tiempo, hermano, dice la palabra, no lo digo yo, vendrá tiempo para aquellas personas que nosotros les llamamos la palabra del Señor y dice, uy, ya viene este parlanchín que con el disco rayado, que Cristo viene, Cristo viene. Pero mira la que dice la palabra del Señor.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya vendrá tiempo, como dice la palabra del Señor, vendrá hambre. Y hambre, no hambre y sed de comida, sino hambre y sed de la palabra del Señor. O sea que si hay una persona que te está llevando el evangelio en este momento, recíbelo. Recíbelo, porque dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, y como ya no van a estar estos predicadores, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de mi Señor Jesucristo, de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Yo lo que quiere la gente, así como me lo enseñó mi abuela, se la enseñó a mi abuelita, mi tatarabuela, y pues yo soy así, y quiero ser así, porque claro, pues justifica el pecado. ¿Por qué? Porque si vas a esa religión, pues hombre, tú vas y recibes allá, y como dice, el que peca y reza empata, yo salgo de allá y me pego la borrachera, y ya está. Dice la palabra del Señor que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero dice la palabra del Señor, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Gloria a Dios. Cumple tu ministerio. Si hubiste llamado, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. ¿Quién dice amén? Amén. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida de mi Señor Jesucristo. ¿Qué dice amén? Qué grato, hermano, es escuchar la bendita palabra del Señor. A eso fuiste llamado hoy. Tú no estás aquí porque hay muchas personas, lamentablemente, que tienen sus iglesias como si fueran un club social. Ay, ¿para dónde pego yo el domingo? Ay, vámonos para la iglesia que de pronto hay algo bien bueno. Tienen como un club social en la iglesia. Ay, para visitar de una vez a la hermana que hace tiempo no la veo. Porque muchos cristianos son así como los meteoros. Caen de vez en cuando a la iglesia. Dice la palabra del Señor para terminar, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer este capítulo completo. Van a ser unos cuantos versículos. Para terminarlo, segunda de Pedro capítulo 3. Mi Señor Jesucristo está a la puerta. Mi Señor Jesucristo, todo el mundo se está burlando de la venida. Hay muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo llevando la bendita palabra del Señor y se burlan de nosotros. Pero la palabra de Dios dice claramente, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para todos los que estamos aquí, para todos los que nos escuchan. Para que tengáis memoria, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, hasta Juan. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El último fue Saulo de Tarso. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, para que entienda eso, porque en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos, sus propias concupiscencias, diciendo, y eso lo hemos escuchado, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No dijo que él venía? Todos los días te escucho ahí en el Facebook, que Cristo viene, Cristo viene. Esto dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice la palabra del Señor, estos ignoran voluntariamente, porque ellos saben, todo el mundo sabe que el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Todo el mundo la conoce. Y saben que el Señor Jesucristo va a regresar. Pero estos ignoran, dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, aquí entramos, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en el diluvio, en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, no de la iglesia, la perdición de los hombres impíos. Pero dice la palabra del Señor, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, esa es la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Por eso les dije, guarden esta palabra en su mente y en su corazón, la paciencia. Que eso fue lo que esperó el Señor, la paciencia en los tiempos del diluvio, pero era algo insulso. Dijo, no, esta gente no se va a arrepentir nunca. Venga, terminemos con esto. Y por eso, hermanos, la trompeta va a sonar en cualquier momento. Y va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para aquellos que dicen que cuando suene la trompeta yo me arrodillo y ya. No, va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No vas a tener tiempo de tirarte al piso a arrodillar, a pedir perdón, dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que hay ahora, todo lo que hay ahora, todo esto va a ser quemado, hermano. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir como andaba Noé, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, los átomos serán quemados y se fundirán? Pero dice la palabra del Señor, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora lo que no hay hoy en día, la justicia. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, amén. Por lo cual, amados, dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Ojo, y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Esto es fácil, hermano. El día de salvación es hoy. No esperes hasta mañana. No esperes que suene esa trompeta, hermano. Te quedes y llegue la tribulación y gran tribulación. Te des de cuenta que lo que está pasando hoy en día no es nada con lo que viene. No es nada con lo que viene. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo de ir a otras religiones donde tú llegas, donde el sacristán y le llevas tu pecado, el sacristán se lo lleva al sacerdote, el sacerdote va llevándolo hasta arriba, a los cardenales, hasta el papa, y el papa pues entonces va directamente a María, y María, ¿qué es lo que le dice? Lo que dice la palabra del Señor. No les dije que hacer lo que Él os diga. No les dije, ¿por qué vienen a mí? Cuando en las bodas de Caná, mi Señor Jesucristo le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No intervengas. Y María le dijo, y nosotros como buenos cristianos hacemos lo que María dijo, hacer lo que Él nos diga. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar nuevamente, vamos a orar por los que no vinieron, oramos por Daisy, oramos por el hermano Rodrigo, por el hermano César, Guzmán. Oramos por Judith, por aquellos que no han vuelto al estudio bíblico. Oremos por todas estas personas que, como estábamos de esas hermosas alabanzas que compartió la hermana Alicia el día de hoy, muchas personas muchas almas se están perdiendo, muchas almas van directamente al infierno. ¿Por qué? Porque todavía no han recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón. Oremos por este grupo para que el Señor siga agrandándolo más y más, tanto aquí en lo físico como en las redes sociales. Un saludo al hermano Beto, Dios lo bendiga. Oramos también por él y su amada esposa y toda su hermosa familia, por Zaida, Dios la bendiga. Y vamos a seguir orando por ella, por la señora Candelaria Martínez, allá en Barranca Seca, que está pasando por una situación bastante difícil. Oramos también por mi tía Ligia, que también está con quebrantos de salud, mi tío Javier, mi tío Ramiro, mi tío David Posada y su amada esposa. Vamos a orar por ellos. Oramos también por el hijo del hermano Diógenes Correa,
que está pasando por una situación. Oramos por nuestros hijos, por Ramón, oramos por Lili, por Roxana, por Alex, por Iván Camilo. Oramos por el hermano Elvin, Dios lo bendiga, gracias por estar aquí acompañándonos. Oramos también por Julián, por Alba, por Cristian, por Emmanuel, Dios con nosotros, hermano Jorge, Alejandro, Salomé, Guadalupe, Dios la bendiga, por el hermano Mariano, Dios lo bendiga, a él y a toda su hermosa familia, tanto aquí en los Estados Unidos como allá en México, porque sabemos ese amor que tiene él por su familia. Oramos por todos los que están a su alrededor, porque el hermano Mariano también está haciendo esa labor de evangelista, llevando la bendita palabra del Señor a todos los que están a nuestro alrededor. Oramos por mi hermana Alicia, mi amada esposa, por toda su familia. En este momento están reunidos en el rancho de mi cuñado, de mi concuñado. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos, a Rosa, a Silvia, a todos mis cuñados también, Javier, Elías, todos y cada uno de ellos, Nena, Dios los bendiga a todos. Oramos por el pueblo de Israel, sigamos orando por ese pueblo, que Dios tenga misericordia de ellos de la misma manera que ha tenido misericordia de nosotros, porque no nos lo merecíamos. Pero el Señor es bueno y es justo para con nosotros. Sigamos adelante con este proyecto. El Señor va a venir pronto. Yo sé que muchos dicen que no, pero no, el Señor va a venir pronto, creámoslo, es por fe, es por fe. De la misma manera que lo hizo Abraham, que dijo, toma a tu familia, ve a una tierra, y él ni siquiera sabía a dónde iba a ir, pero él por fe salió para allá. Lo mismo Noé, empezó a hacer un arca, 120 años, y él por fe hizo eso, y sin embargo llegó y se cumplió la palabra del Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Oremos por todos los bomberos, por todos los policías, por todos aquellos que trabajan en los hospitales, los médicos, enfermeras, por todos y cada uno de nosotros, por todos los enfermos, los que tienen cáncer, por los que tienen SIDA, por todos aquellos que están enteramente enfermos y que incluso ni la ciencia les quiere decir o no saben qué decirle qué enfermedad tienen. Oremos por ello, oremos por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Son muchos y conocemos demasiados porque trabajamos en este ámbito de las funerarias. Oremos por esas hermosas personas de que tienen un hueco en el alma, un hueco que ha dejado ese ser querido al marcharse. Unos sin mi Señor Jesucristo en el corazón, otros que la verdad me regocijo en decirlos que se fueron con mi Señor Jesucristo en el corazón. Y va a ser en un momento, no en abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Incluso, hermanos, yo a veces veo el arrebatamiento dentro de la nevera donde hay 40, 50 muertos, y digo yo, donde allá venga el arrebatamiento y allá se levantan unos cuantos cristianos de aquí, yo creo que me voy a morir del susto. Ya, ver que se cumpla eso, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Amén. Y que el día que vayamos a un levantamiento y sea un cristiano y llegue el arrebatamiento, ese hombre se va a parar de esa camilla. Y gloria a Dios, y ya nos vamos a dar cuenta que ese día llegó. Vamos a orar, oramos también por los alimentos que vamos a tomar el día de hoy. Inclinemos, cerremos nuestros ojos y orémosle al Señor, que el Señor cuando escucha una oración de alguien que teme al nombre del Señor, Él va a escuchar esta oración. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es el alimento espiritual más hermoso que podemos recibir el día de hoy y todos los días, Padre. Bendice a toda esta congregación, Señor, el día de hoy, Padre Santo. Bendice, Señor, ese grupo de oración, salvos por gracia, Señor, al hermano Alejandro y su esposa, que están pasando por quebrantos de salud, Señor. A todas estas personas, Señor, que te hemos nombrado, Padre Santo, que están enfermas, que tienen una enfermedad, oh Padre Santo, o una petición a ti, oh poderoso Dios, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre esa persona, Señor, para que ellos vean y sientan tu poder, Padre Santo, ese poder sanador, Señor, que solamente hay en ti y en tu amado Hijo Jesucristo, porque tú lo prometiste, Señor, tú lo prometiste, Padre Santo,
que si íbamos a pedir algo que lo pidiéramos en el nombre de mi Señor Jesucristo, y todo lo que nosotros pidiéramos, Señor, conforme a tu santa voluntad, nos iba a ser dado, Padre Santo. Y vivimos bajo tu santa voluntad, Padre Celestial. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por darnos a conocer el camino, Señor. Gracias por darnos esa visión de la verdad, oh Padre Santo. Bendice este grupo de oración, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Bendice esos alimentos que vamos a tomar el día de hoy, Señor. Bendícelos, purifícalos. Sé tú en ellos, oh Padre Santo. Te pedimos para aquellas personas que trabajaron arduamente en el campo, para que ese alimento llegara a nuestra mesa, Señor. Bendice esas hermosas manos que los preparó, poderoso y santo Dios, para que el día de hoy, Señor, regocijados, Señor, después de recibir ese alimento espiritual, podamos recibir ese alimento físico que va a nutrir nuestros cuerpos, Padre Celestial. Y llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos dado sabiduría y entendimiento el día de hoy. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, gloria a Dios. Que hermanos, Dios los bendiga. De verdad que es grato estar aquí con vosotros. Gracias por haber abierto estas ventanas, habernos dejado entrar a vuestros hogares. Y vamos a estar la próxima semana aquí, si el Señor nos lo permite, si es que no suena la trompeta. Y recuerde que si la trompeta suena, llega el arrebatamiento y te quedas, no vaya a decir que no lo sabías. Dios te bendiga.